con las que estamos trabajando. Es que siempre esta versión es densa, ¿sí? Lo que buscamos con esta sesión, que se llama Interpretación de la Biblia, es conocer los principios y criterios de la interpretación bíblica. Yo les había dicho en algún momento que es muy irresponsable de parte de algunos movimientos poner a predicar gente neófita, gente recién convertida, o gente que recién haya aceptado caminar por el sendero cristiano. El enseñar es un ejercicio del maestro, y el maestro es maestro justamente porque ya tiene un bagaje, porque ya tiene una experiencia, porque ya tiene un recorrido. Primero se tiene que ser discípulo para después ser maestro, y en eso nosotros tenemos que ser muy humildes. Primero tengo que aprender para después ponerme a enseñar. Yo les decía que un sacerdote, para poder llegar a predicar, y eso que el obispo tiene la facultad de decirle a ese sacerdote en ocasiones: celebre, pero no predique. Porque si de pronto el obispo ve que falta en el sacerdote o en el diácono cualidades para la predicación, que de pronto todavía no tiene el acervo o el conocimiento suficiente para predicar, pero lo necesita de pronto para confesar, pero lo necesita de pronto para celebrar, el obispo puede, dentro de las facultades que le genera, puede decirle: padre, usted celebre, pero no predique. O sea, el obispo también le puede quitar las facultades de confesar. Si ve que es que no orienta muy bien, le puede decir: usted no escucha a nadie en confesión, celebre nada más, ¿sí? Mire cómo es delicado, porque es que la predicación es un ministerio, es un ministerio. Hay predicadores que no son sacerdotes, que no son diáconos, que son laicos, es decir, gente del pueblo fiel, consagrada, pero que tienen un don particular, que se han dedicado al estudio de la Sagrada Escritura, que se han dedicado al análisis de los textos bíblicos, y el obispo los faculta para que sean predicadores laicos, ¿sí? Pero todo esto después de ¿qué? De haber hecho un camino de discipulado. Usted no puede comenzar siendo maestro y después ser discípulo. Usted tiene que comenzar siendo discípulo para después ser maestro. Ahora, no todo el que interpreta la Biblia y el que entiende la Biblia tiene el don de maestría, el don de enseñar. Hay gente que sabe mucho, pero no sabe transmitir el saber. Por eso, para ser maestro, para ser profesor, se necesita también don, se necesita vocación, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, hay científicos que saben mucho de biología, pero no saben compartir ese saber, no saben enseñar. Son biólogos como científicos, pero no lo pueden ser como maestros porque no tienen ese don, esa pedagogía para enseñar. Entonces, usted podrá preguntarse: padre, y entonces yo estoy haciendo este diplomado en Sagradas Escrituras, ¿lo estoy haciendo para volverme un maestro, para volverme un predicador? No necesariamente. Lo primero
es para que entiendas lo que lees, para que entiendas la Sagrada Escritura. Ya después, si te sientes impulsado a enseñar, maravilloso. Pero la primera manera de enseñar es con nuestro testimonio, con nuestra vida. Y si el Señor te da don de palabra y te da el deseo misionero de enseñarle a otros, maravilloso. Yo me acuerdo que desde muy niño yo sentía el impulso de hablarle a la gente. Yo sentía el impulso de liderar. Yo a veces me ponía a predicar solo, porque yo sentía como ese deseo, ¿cierto? Pero hay gente que no, hay gente que yo sé muchas cositas y yo leo mucho, pero yo no sirvo. Si me preguntan, yo con mucho gusto comparto, pero yo no sirvo para enseñar. Eso hay que entenderlo también. Lo primero entonces es tener humildad de discípulo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segundo, entender que cuando yo me enfrento a la Sagrada Escritura, no me estoy enfrentando a un libro cualquiera. No es un libro de recetas de cocina. No es un libro de historietas. Me estoy enfrentando a la palabra de Dios. Palabra de Dios que tiene de escrita hace más de 2600 años que se comenzó a escribir, ¿cierto? En el tiempo de Moisés. Hablo de escribir porque antes de Moisés era tradición que oral, se venía compartiendo de persona en persona, de familia en familia, de tribu en tribu, de clan en clan. Entonces, entender que no es cualquier libro y que ese libro, para yo poderlo interpretar, necesito una asistencia especial. ¿La asistencia de quién? Del Espíritu Santo. Es imposible que tú abordes la Biblia solamente con una intención humana y la interpretes bien. Oiga la palabra interpretación bíblica, lo que quiere decir que no se debe entender únicamente de forma literal. Hay que saberla interpretar. Cuando usted le habla de un intérprete, usted ya se figura, ¿qué hace un intérprete? Traduce, describe, da a entender. Entonces, si la Biblia hay que interpretarla, debo entender que no puedo entenderla tal y como está escrita. O sea, no es una interpretación literal la que yo puedo hacer. Porque si yo voy a interpretarla literalmente, voy a cometer muchos errores y me voy a encontrar con cosas que me van a escandalizar. Por ejemplo, el texto que dice: si tu ojo te es motivo de pecado, sácatelo, porque es mejor entrar al cielo tuerto que al infierno con los dos ojos. Si tu mano te es motivo de pecado, córtatela, porque es mejor que entres mocho o manco al reino de los cielos, al cielo, y no que te vayas al infierno con las dos manos. Lo mismo dice de los pies. ¿Qué puedo yo entender si yo cojo eso literalmente? ¿Qué puedo yo entender? Si quiero interpretarlo literalmente, no darle ninguna interpretación, sino entenderlo literalmente. Lo primero es que seguir a Dios es cosa de locos, porque ¿quién no ha pecado con sus ojos? ¿Quién no ha pecado con sus manos? ¿A quién no lo han llevado los pies a donde no debería de? Entonces aquí tendríamos que ser una serie de deformes, ¿no? Aquí tendríamos que entrar como en un hospital militar, unos mochos, otros cojos, otros. A mí, por ejemplo, me tendrían que ver sin piernas, sin manos y sin ojos, el solo tronco.
Esas interpretaciones literales son un error que han cometido muchas sectas protestantes. Por ejemplo, cuando algunas de estas sectas dicen que los que se van a salvar son 155,000 y que ya están contados y que son ellos. Los testigos de Jehová dicen que ya hay un número determinado y que en ese número no cabemos nosotros porque esos números son ellos. Esa es una interpretación literalista. En la Sagrada Escritura los números no se deben interpretar matemáticamente. La Sagrada Escritura tiene una interpretación trascendental para los números. Por ejemplo, el número 12 significa plenitud. El número 40 significa un ciclo completo o significa un proceso que comenzó y terminó completamente. El número 7 significa perfección. ¿Cuántas palabras dijo el Señor en la Biblia? 7. Dijo lo que tenía que decir perfectamente. ¿Sí o no? Entonces hay que saber entender, hay que saber interpretar la Sagrada Escritura. No ir así de buenas a primeras, porque entonces, no, primero, concebir un Dios que quiere que yo sea puerto, concebir un Dios que quiere que yo sea cojo y que me pegue un machetazo en el pie y me lo vuelve. Eso es concebir un Dios cruel, ¿no? Eso es concebir un Dios cruel. Entonces, ¿qué debo interpretar? Ahí es donde entran unas ciencias bíblicas que me van a permitir darle una interpretación debida al texto bíblico. Y ustedes van a encontrar aquí en este texto, en estas 10 hojitas, que les van a hablar de varias ciencias: la exégesis, la hermenéutica, ¿sí? Para hablar de dos, la crítica bíblica, la crítica histórica. En la Biblia incluso entra a jugar papel la antropología, la sociología, porque yo tengo que mirar en qué contexto se escribió la Biblia para entender el mensaje, ¿sí? ¿En qué contexto se escribió la Biblia para poder entender el mensaje? Acuérdense que hablábamos de que Dios respetaba el espacio físico, geográfico, cultural del autor. Claro, el autor, para hablar allá, por decir algo del clima, tiene que hablar de desierto, porque estamos hablando de un lugar donde hay desiertos, ¿sí? No puede hablar de vacas, porque allá el ganado era las ovejas, los corderos, ¿sí? Entonces, el fruto que más se sembraba en Judea, en toda esa parte donde eran campesinos y sembradores, era la uva, porque lo que más se tomaba era el vino. Si el Señor hubiera hablado en términos antioqueños, no estuviéramos consagrando con vino y no con aguapanela, ¿cierto? Y no estaría hablando del panásimo, sino de la arepa. Hay que saber interpretar el contexto, dónde fue que se habló. Y para eso nos ayudan las ciencias bíblicas auxiliares, como son la exégesis, como es la hermenéutica, como es la crítica bíblica, como es la crítica histórica. Crítica no quiere decir necesariamente que voy a señalar y voy a cuestionar, no. Crítica quiere decir que tengo que hacer un análisis del texto, dónde se escribió, cómo se escribió, de qué manera se escribió. Hay otras ciencias como la heurística, y bueno, pero ese tema, así con todos esos,
con todos esos términos lo voy a abordar dentro de 8 días. Hoy quisiera que me entendieran la esencia de la crítica bíblica, o más bien la esencia de la interpretación bíblica. ¿Por qué es importante estudiar interpretación bíblica? ¿Por qué es importante saber desde la exégesis qué es lo que quiere decir el texto? ¿Por qué es importante desde la hermenéutica saber cómo, dónde, cuándo se escribió el texto y qué era lo que el autor intentaba decir? Y usted me dirá, padre, pero ¿cómo voy a darme yo cuenta qué fue lo que quiso decir el autor? Sencillo, para eso están estas ciencias. Por ejemplo, tomemos el texto de las bodas de Caná. En las bodas de Caná nos hablan de que había sido invitado ¿quién? ¿Quién había sido invitado a la boda? María. Pero mire que hay detallitos que yo no me puedo saltar. Primero fue invitada María. Ella fue la primera invitada. Si usted lee el texto de las bodas de Caná, no sé padre si por ahí hay una Biblia y me lo busque, está en el Evangelio de Juan, las bodas de Caná, usted encuentra que el primer invitado no fue Jesús, que la primera invitada fue María. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que esto tiene un sentido particular. Pero resulta que dice la Biblia, y también estaban allí Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Ya te van a encontrar. No recuerdo bien si es Juan 2. Pero Juan capítulo 2. ¿Cierto? Juan capítulo 2. Padre, cuando lo tenga, me hace el favor y me lo lee desde allí. No se me atraviesen mucho que me están dañando el video. Ya lo tienen. Leamos. Yo les voy a pedir el favor de que dentro de 8 días traigan la Biblia. Listo, porque vamos a aprender a interpretar textos. El padre, no sé si lo puedes enfocar, el padre va a leer el texto para que le demos una interpretación. Y si de pronto lo acercas y ya después me enfocas. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que le servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús dice: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Él les dice: ahora saquen un poco y lleven al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Y cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. Palabra del Señor. No
no se me baje bien, esté ahí tranquilito, porque usted me va a ayudar a leer. Mire, le vamos a hacer la interpretación a este texto bíblico, porque más allá que usted se aprenda esas 10 hojas y los términos que están ahí, lo que yo quiero es que usted disfrute interpretando textos bíblicos. Dentro de 8 días yo les voy a enseñar a partir de una parrilla que se hace en una hoja, cómo se hace una lección divina, y usted va a disfrutar. Al texto lo apasiona mucho a uno. Detallitos que uno no puede dejar escapar. Ahora sí, ¿quién era la primera invitada? María. Estaba en la boda María, la madre de Jesús. Eso me está diciendo el Padre, no yo, que se colaron Jesús y los discípulos. ¿Qué dice el texto? Y también, creo, También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. y también, cuando uno dice y también, es porque le está dando prevalencia a algo, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le están dando prevalencia ahí? ¿A quién? A María. A María. ¿Por qué? Porque María, de alguna manera, va a ser la protagonista ahí. Porque el texto lo que busca es resaltar el papel de María en la cotidianidad de la vida de la pareja. Mire qué tan bonito. El papel de María en la cotidianidad de la vida de la pareja. Y ahorita se va a dar cuenta por qué. Estaban invitados a la boda. La exégesis y la hermenéutica nos sirve para que nosotros vayamos y estudiemos qué tan importante era una boda en el contexto judío. Eso no era como hoy, que, nos vamos a casar, listo, bueno, muy bien, no, tranquilo, véngase tranquilo, yo le doy la catequesis y aquí los caso. No, toda mujer, toda doncella, todo hombre ansiaba ese día. El matrimonio era la fiesta más grande. Habían solamente 2, si se quiere llamar de esa manera, sacramentos o acontecimientos especiales en la vida de un judío, que era la presentación en el templo cuando el hombre circuncidaba para poder entrar a ser parte del pueblo de Israel, porque sin la circuncisión no había posibilidad de que usted fuera parte del pueblo de Israel. Pero el matrimonio era lo segundo y más grande. Una mujer que no se casara era considerada maldita. Esta está maldita de parte de Dios, ningún hombre la mira, con ningún hombre se casa. Esta mujer Dios la olvidó. Entonces la mujer se afanaba por pedirle a Dios que hubiera un hombre que la mirara y que se casara. Una mujer quería casarse, no es como hoy en día que usted le pregunta a las muchachas, ¿usted quiere casar? Oiga, ni modo que fuera. Y algunas de manera descarada dicen, yo sí quiero tener un hijo, pero no quiero tener esposo. ¿No han escuchado algunas decir eso? En la boca de una mujer judía eso era una herejía. Ella quería casarse. ¿Sabe cuál era la edad propicia para que una joven judía se casara? Los 14 años. A los 14 años ya la mujer le estaban buscando marido, porque en ese tiempo no era ella la que buscaba, se lo buscaba. ¿Cómo así? Usted ya con 15 años y se casarse, se va a quedar eternamente aquí. Los que saben del cuento de hermenéutica, de exégesis, de crítica histórica y de contexto judío, piensan que María se casó con José más o menos
a los 14 años. A los 14 años. Pero miren algo, era un acontecimiento inmenso, era una fiesta grande. Ese día se tiraba la casa por la ventana. Es que esta mujer por fin había encontrado un hombre que pusiera los ojos en ella. Es que ya estos dos van a formar un hogar, y el hogar era más bendecido entre más hijos tuvieran. Una mujer que tuviera 1 o 2 hijos decían: ay, qué pecado. Como que mi Dios no la mira con muy buenos ojos. No sirve para mucho esta muchacha. 2 hijitos, qué pecado. Había que tener 15, 12, 16, hasta hace poquitos años. Mi abuela tuvo 18. Mi abuela tuvo 18. ¿La tuya cuántos? 18. Se morían muchos pequeñitos porque todavía no estaba la medicina tan adelantada, ¿cierto? Yo hoy veía a María que iba con la hija con la carpetita del control, ¿cierto? El control antes era moler, barrer, ahí se iba controlando usted, ¿sí? Ni siquiera se sabía. A mí me tocó en la época en que ni siquiera se sabía qué iba a hacer. Las mamás eran las que le decían: eso va a ser una niña. Mamá, ¿y por qué sabe? No ves las nalgotas que tiene esta mujer. Pero si nacía un embarazo nalguiplancha, eso va a ser varón. Esas eran como lo cierto. Hasta hace algunos años, no se hagan los jóvenes, que ustedes son igual de viejos que yo, y hasta un poquito más. Esas eran como los indicadores, pero no se sabía qué iban a hacer. Hasta hace algunos años usted perdía su tiempo comprando todo azul, porque de pronto tenía que cambiar todo por rosado, ¿sí? En ese tiempo las cosas eran así y mucho más fuertes. Pero la mujer, oiga, a lo que más aspiraba una jovencita del contexto judío era ser esposa y mamá. Y no mamá de 2, mamá de ojalá muchos, porque entre más hijos tuviera se consideraba más bendecida. Más bendecida. Entonces una boda era algo tremendo. Mire qué tan bonito uno conocer el contexto, porque uno sabe. Entonces no era cualquier cosa. Una boda, había una boda en Caná de Galilea, sí, pero es que usted le dice había una boda, pero en boca de una mujer judía había una boda. Era lo máximo que le podía pasar a una mujer, lo máximo que le podía pasar a un hombre. Quizá era la única fiesta que iban a celebrar en su vida, porque una mujer estaba hecha para parir y para trabajar. Quizá era la única vez que iba a una fiesta propia, a no ser que después le invitaran a otra ajena, pero propia, esa, ¿sí? Y entonces María, dice la palabra, fue invitada. Y también Jesús y sus discípulos, pero la mencionan a ella primero. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque María era la que estaba ahí para interceder cuando a ellos les sucediera lo que les sucedió. ¿Qué les sucedió? ¿Qué les sucedió? ¿Se acabó? Quiere decir que no vino suficiente. Quiere decir que no vino suficiente. No sé si hay una colaboren por ahí con una batería que esto se le acabó. Quiere decir que no vino suficiente. Y si no hubo vino suficiente, es porque hubo un mal. ¿Un mal qué? Cálculo. Calculamos mal. Aquí hay parejas. ¿Alguna vez han calculado mal? ¿Alguna vez se han metido en cosas que dicen,
no vamos a ser capaces. Claro, en otros países se meten en deudas, aquí no. Es en otros países, ¿cierto? Uno se emociona con un proyecto y dice, sí, mija, eso va a salir, mire, montemos el negocito, hagamos cuentas, eso nos da más o menos 500.000 pesos cada 3 días, mejor dicho, vamos a salir de pobres. Vamos a salir de pobres. Pero no era con estos cosas, ¿no? Sí, la batería se picó. ¿Cómo? La batería se picó. No puede venir a dañar justo hoy, pues. Entonces, hacemos malos cálculos. Ellos habían calculado determinada cantidad de vino. Seguramente no habían pensado que fuera tanta gente, ¿cierto? o los colados que nunca faltan, ¿cierto? El Padre dijo que los apóstoles de colados, y 12 son 12. ¿Te imaginas 12? ¿Cuántas botellas de aguardiente hay que repartir para que 12 toman? ¿Ah? Y con Pedro, que no era cosita tan mentiras. Usted más mete en líos con Pedro. El hecho es que se les acabó el vino. Pero usted dirá, y entonces, que se vayan a su casa. ¿Cierto? Se acabó, nada más que hacer. Eso es nuestro contexto, pero en un contexto judío, el vino era la esencia de la fiesta. La palabra de Dios dice que el vino alegra el corazón, que el vino le da sentido a la celebración. ¿Con qué celebraban los reyes? ¿Con qué? Con vino. Y mire el contexto cultural. Si hubieran sido aquí, ¿con qué hubieran celebrado? Con guaro, ¿sí o no? Con ron. Pero como la exégesis y la hermenéutica nos dice, estamos en Palestina, estamos hace 2000 años atrás, en ese tiempo no existía el guaro, no existía el ron, existía el vino. Por eso celebraban con vino. Y se acaba justo lo que le da sentido a la fiesta. Se acaba justo lo que le da sentido a la celebración. Se acaba justo aquello que iba a tenernos unidos. Mire, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hace? ¿A quién le dice? ¿A quién le dice? No fueron a Jesús. ¿A quién le dijeron? A María. A María. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted no se ha dado cuenta que al frente vive un vecino, pero es todo camiserio y es todo así como malaclasudo, o de pronto usted le da la impresión de que es como de muy pocas pulgas, pero tiene una mamá que es lo más de buena gente, que es lo más de querida, y que lo saluda, y que él no está casi ahí, pero ella vive en el barrio, ¿cierto? Cuando usted vaya a pedir un favor, ¿a quién se lo pide? A la mamá, no a ese caripieso, donde me diga que no quiere. Entonces María es ese rostro bondadoso al que uno se puede acercar. Dice uno de los santos de la iglesia, María de Ligorio, dice que cuando creas que no puedes darle la cara a Jesús, acude a María. Esa es la razón por qué ella fue invitada primero, porque ella es esa parte asequible a la que nos podemos acercar con más confianza, sin tanto temor, ¿sí? Por ahí dicen que, por eso le dicen refugio de los pecadores, ¿cierto? Y entonces se le acercan a ella y le cuentan, no se imaginan, mira la hora que es, esto apenas está comenzando y adivina que se nos acabó el vino. ¿Cómo
¿cómo así vos? Si es que no compraron suficiente. No, nosotros sí compramos, pero de un momento a otro entraron 12 más. Y esto se está acabando. Se acabó, no hay con qué. María tiene la certeza de que la solución está aquí, en Jesús. Ella tiene la certeza. Ella lo conoce. Y él, pues hombre, si multiplicó vinos, si multiplicó panes, si calmó tormentas, si resucitó muertos, si calmó tempestades, pues en él hay poder y lo llama. Hay que tener en cuenta que la Biblia fue escrita en un lenguaje machista, porque el pueblo judío, pues estamos hablando de 2600 años, ¿cierto? De 2000 años atrás, perdón, 2000 y pico de años. Si nosotros hoy en día somos machistas y estamos en pleno siglo XXI, ¿ustedes se imaginan los hombres de ese tiempo? Lean nada más a San Pablo. San Pablo dice: no permito que las mujeres se enseñen en las sinagogas. Los judíos no permiten que las mujeres se enseñen en las sinagogas. Ellas están hechas para escuchar, no para enseñar. Lenguaje, dígase bien, ¿cierto? Un lenguaje patriarcal, un lenguaje machista. La mujer tiene que cubrirse la cabeza cuando entra al templo. Es más, si esta fuera una sinagoga judía, aquí adelante deberían de estar los hombres, una reja ahí y detrás las mujeres. No se le permitía a las mujeres entrar. Entonces, miren, ahí uno puede interpretar la respuesta de Jesús. Porque también en una fiesta las mujeres estaban a un lado y los hombres al otro. Todavía algunos rasgos de esa cultura que ustedes lo pueden ver cuando vean documentales de la National Geographic, de Discovery, el contexto de las mujeres palestinas, que tienen que salir con una burka, tapadas, no pueden mostrarse, solo pueden salir si salen acompañadas de su esposo o de un hombre de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son coletazos de esa cultura. Y María, claro, por eso no se le acercó la dueña de la casa a Jesús, pero le dice a la mamá, a María, y María se le acerca a Jesús y le dice: Señor. ¿Qué le dice? Se acabó el vino. Pero ¿cómo le dice? Jesús dice: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Oiga pues, se les acabó el vino. Se les acabó el vino. Ya pues así como si fuera una mamá pequeña, más o menos le habría dicho: imagínate, se acabó eso, no hay vino. Ni siquiera le pidió el favor, sino como para que él se diera cuenta, y él, ni corto ni perezoso, le contesta: ¿y nosotros qué? ¿Qué estás buscando de mí? No ha llegado la hora. ¿Cuál hora? No era el momento de que Jesús comenzara a hacer milagros. No era el momento en que Jesús comenzara su ministerio de señales milagrosas. Todavía no. Y mucho menos con algo tan cotidiano. ¿Cierto? Pues hombre, si me dicen: sana este enfermo, este tiene un demonio, expúlseselo, este murió, resucítelo, pues es algo serio. Pero ¿qué me estás pidiendo? No ha llegado mi hora. María, en nuestro contexto y en voz de una mamá antioqueña, tranquilo mijo, llenes. Al cabo me le quería más vino, usted que friega. Yo me voy para mi casa, pero usted que se hace vino con sus amigotes, entre otras cosas pegajoso, ¿no? Sí, hubiera sido una mamá antioqueña, una mamá colombiana. Conchudo que lo invitan a usted y se trae toda la gallada. Además, usted está por mi hijo. A mí me invitaron primero. Y no me riesgo más porque una mamá paisa le hubiera dicho hasta por donde sale el sol, por amarrar. María no. María sabía
que la perseverancia y la fe hacen posible los milagros. No le digo más nada, no se agarró con él, ni lo trató de amarrar, ni nada de esas cosas. Se fue para donde los clientes y le dijo: mire, también ese mechudo que está allá, hagan lo que ese mechudo les diga. ¿Cómo dice el texto, padre? La madre le dice a los que servían: hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Como quien dice: yo ya hice mi parte, ahora le toca a él. Sabía que no había llegado la hora, que no era momento de comenzar a hacer milagros, pero tenía la plena confianza de que su hijo la iba a escuchar. Y de hecho Jesús se acercó y mire lo que sigue. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada uno. Jesús les dice: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice: ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Listo, padre. 60. ¿A cuántos? 6 tinajas. De 70 a 100 litros, no fue cualquier bobadita. ¿Ah? ¿Cuántos? 700 litros de vino. ¿Ah? Mejor dicho, donde a Jesús lo contraten en la fábrica de licores de Antioquia, los enriquece. ¿A qué estaban destinadas esas tinajas? A un rito de purificación judío, llena de agua para que ellos entraran y se lavaran. Oiga pues, aquí hay algo muy bonito por interpretar. Muy bonito por interpretar. Porque es que ya no es el ritual lo que le da alegría, lo que le da bienestar y lo que le da plenitud a la persona. Ya no es tener las manos limpias o tenerlas sucias. Ya es tener alegría en el corazón. Ya es no solamente el rito y la tradición, sino que es la alegría del corazón. Entonces, interpretar esto y ayornarlo, ponerlo al día de hoy, tendríamos que decir lo siguiente: ¿en qué contexto se da el milagro? Primero, Jesús fue invitado, pero la primera invitada fue María. Segundo, ¿por qué fue invitada María? Porque Dios ya sabía que iba a haber necesidad de su intercesión. Intercesión. María es intercesora, o sea que intercede por nosotros ante el Padre y ante su Hijo. Intercede. No es mediadora. Ese es un título que nosotros debemos aprender a no dárselo a María. Porque el mediador entre Dios y los hombres solamente es Jesucristo, porque fue el que se crucificó, el que dio la vida por nosotros. Él medió entre Dios y los hombres para salvación. Entonces, decir que María es mediadora es ponerla en el lugar de Cristo. María es intercesora. Eso hay que aprender a interpretar. Mire todo lo que estamos sacando de este texto. María hace posible el milagro aunque para nosotros sea imposible. Jesús dijo: no ha llegado mi hora, no es el momento. Sí, pero ella, con su nobleza, con su humildad, con su fe, con su convicción, sabía que Jesús, aunque pareciera imposible, él iba a hacer el milagro. ¿Qué significa el vino? ¿Cuándo se agota el vino en la vida de una familia? Ustedes no han vivido esa experiencia. Uno se casa y, mejor dicho, es afanado y te amo y el detalle y te quiero y la rosa y la flor y el restaurante y todo eso. Y comienza la rutina.
a restarle sabor a la relación. Ya llegas tarde, ya no la miras con los mismos ojos, ya no lo miras con los mismos ojos, ya empiezan las dudas, ya empieza la rutina, que es que de pronto nos vemos cuando nos levantamos, pero ya por la noche cuando llega me encuentra dormida, o yo estoy dormido, o los hijos. Entonces ya comienzan los deberes y las obligaciones a arrebatarme mi concentración, a arrebatarme ¿qué le digo? El tiempo que debía dedicarle a ella, que debía dedicarle a él. Poco a poco lo que era vino se va convirtiendo en agua, va perdiendo el sabor, ¿sí? Porque al mismo que tú le decías, recién eras novia y casada, le decías papacito y le decías tan lindo y tan hermoso que estás y todo eso, ya le vas, pero ya como que se te va perdiendo un poquito la imagen, ¿cierto? ¿Sí? O a ella, que la veías como una reina, que era muy linda y todo eso, se va perdiendo el vino, se va perdiendo el sabor. Pero cuando María es invitada a nuestra relación, y lo voy a hablar de forma concreta, cuando una pareja o una familia reza el rosario, se encomienda a Santa María Virgen, a esa pareja y a ese hogar nunca le va a faltar el bien. Porque María intercede ante Jesús para que lo que está saliendo así como tan simple recobre sabor. ¿Sabe por qué? Porque María me lleva a Jesús. María me lleva a Jesús. María lleva a la pareja a los pies de Jesús. Y el que ama a Cristo es capaz de amar también a la persona que tiene al lado. Porque el amor proviene de Dios. Mire, cuando yo soy un hombre descreído, cuando yo no amo a Cristo, cuando yo no soy sincero con el Señor, yo no soy capaz de amar a nadie. Y es mucho más fácil ser infiel cuando yo no le soy fiel a Cristo. ¿Usted cómo ama a Cristo? ¿Como el saco, el mono, el bien puesto, el hermoso, o lo ama crucificado? ¿Cómo lo ama? A mí particularmente me arrebata mucho lágrimas verlo crucificado, porque estoy viendo que dio la vida. ¿Por quién? Por mí. Que derramó su sangre por mí. Que se desfiguró por mí. Cuando usted mira a su esposa y la recuerda joven, escúcheme bien. ¿Usted recuerda a su esposa joven? ¿Cómo era? ¡Qué sardenota! ¡Qué mujer tan hermosa! ¿O usted se enamoró de su mujer por fea? Padre, ¿usted se enamoró de María por fea? Uno se enamora porque, uy, mamá, esta mujer me tocó, o el cuerpo, o la cara, o hablé con ella, me pareció muy bonita. Pero a medida que nos vamos desfigurando, entonces vamos tomando distancia de otro. Si yo no amo a Cristo desfigurado, ¿por qué se desfiguró? Por mí. Porque esa imagen de un hombre maltratado, golpeado, venido a menos, derramado sangre, todo eso por mí. Y la que tienes a tu lado no se desgastó por ti. ¿Cuántos años lleva a tu lado? Padre, 20, 25, 30, 40, no sé cuántos. Esa mujer se desgastó por ti. Ella le dice a uno, padre, le di mi juventud. Ayer me decía una, le di toda mi juventud. Y yo no valoro que me entregó la juventud, yo solamente valoro que ya está feo.
como te dejaste engordar, no, descuidada. A veces somos tan descarados, pero no sabemos que ha lavado ropa 20 años, que ha barrido 20 años, que ha trapeado 20 años, que te ha servido la bendita comida 20 años, que te ha lavado las medias llenas de pecueca 20 años, para no hablar de los calzoncillos. La desgastaste a punto de trabajo y ahora sos tan descarado de reclamarle que no está bonita como antes. Y de hijos, hombres, varones, los que estamos aquí presentes, el que no ama a Cristo no ama a su esposa, porque Él también se desfiguró por ti. Si ella hoy está desfigurada es porque también ha dado la vida por ti. Lo mismo con los hombres, si me dan entender que esto fuera pecho, que esto ya se cayó, esto ya no era pecho, ya se desfiguró, ¿cierto? Quieren tener al vecino que está más fuerte, al otro que está más lindo, sí, mija, pero es que yo también me he desgastado, llevo muchos años trabajando por ti, trasnochando por ti, haciendo de todo por ti. Ahora no me puedes cambiar por otro porque está más lindo. Es que es muy bueno que él venga y coseche lo que yo sembré durante muchos años. Si esa mujer no ama a Cristo y no lo contempla desfigurado y no lo contempla maltratado y acabado por amor a ella, mucho menos va a amar a su esposo. Cuando usted le entre dudas sobre el amor que le tiene a su esposo, piense todo lo que él ha hecho por ese hogar. Cuando usted le entre dudas por el amor que le tiene a su esposa, piense todo lo que ella ha hecho por ese hogar. Y acuda a María y dígale: Señora, se nos acabó el vino se nos agotó, por favor intercede ante Jesús. Y aunque parezca imposible, Padre, es que ella se perdió la confianza. Padre, es que ya no es lo mismo que antes. Padre, es que hay muchas heridas. Aunque parezca imposible, Jesús cambiará el agua de la cotidianidad, cambiará el agua de la rutina, lo cambiará en vino. Lo cambiará en vino, pero tienes que acudir a María. La primera invitada a una relación de hogar debe ser María. Ustedes no se imaginan cuánto sirve el rosario cuando lo reza la pareja. Venga a mí, ¿cuánto nos vamos a demorar viendo este programa? Amor, eso demora 40 minutos, apagalo 20 minuticos, el Santo Rosario. Y ahí está María intercediendo ante Jesús para que el agua se convierta en vino y para que esa relación recobre el sabor. Bendigamos al Señor.